presentación de Ignacio. Como hemos comentado, son socios de la patronal del sector de la consultoría. Indicaros que la sesión va a ser grabada, posteriormente la colgaremos en nuestro Facebook y en nuestra página web, pues tendréis acceso a ella. Preguntas, bueno, pues como en todos los webinars sí que realmente contestamos preguntas al finalizar la sesión. En esta ocasión entendemos que por la dificultad, bueno, lo que conlleva en sí ya el tema, que tienen que ser unas respuestas más específicas, sí que os agradeceríamos que si tenéis cuestiones que plantearnos, nos las hagáis llegar al correo electrónico tanto de info@ecta.org como al correo de Ignacio, que él mismo os proporcionará al final de la sesión. Entonces, él encantado contestará todas las preguntas que se le suelen plantear y así os contestará pues más detalladamente, ya que no es un tema un poco genérico, sino que es muy específico, ¿vale? Y todo este tema pues lleva, pues eso, muchas leyes, reales decretos, etcétera. Entonces, preferimos que, para daros una mejor respuesta, que nos las hagáis llegar por correo electrónico. Dicho todo esto, yo ya me retiro, Ignacio. Te dejo a ti que nos instruyas y nos digas. Sí que, por favor, os agradecería a todo el mundo que apagarais los micros y las cámaras, ¿vale? Y bueno, pues así se fluirá todo mejor, porque hasta ahora también el que esté abierto las cámaras, los micros, pues va todo un poco más lento. Somos muchas personas conectándonos a la vez en distintos sitios. Pues dicho esto, me rectifico, me aparto un poquito y te dejo a ti, Ignacio. Buenas tardes y muchísimas gracias por querer estar con nosotros aquí. Perfecto, muchas gracias, Carmen. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues muchas gracias por su asistencia y evidentemente a ECTA por organizar estas webinars y brindarnos la oportunidad de arrojar un poquito de luz sobre cuestiones que puedan ser de interés. En principio, la ponencia iba dirigida pues, a empresarios y si bien veo que hay algunos profesionales inscritos, por lo que intentaré adaptarme a ambos perfiles y que espero que no sea excesivamente densa. Bien, la situación actual, tras la tragedia sanitaria que estamos viviendo y con una crisis económica que se prevé por unos en V y por otros en L, los empresarios debemos de seguir haciendo nuestros deberes. A diferencia de la crisis del 2008, en la cual tuvo un fundamento principalmente financiero, afectando en cascada a otros sectores, en la actual parece, por lo menos de momento, que esa falta de liquidez que se produjo en aquellos años no se va a producir. Ya que las autoridades monetarias quieren poner en circulación más fondos para volver a reactivar la economía. Pero, como decía antes, los empresarios debemos también hacer nuestros deberes y aplicar las enseñanzas que hemos aprendido en estos últimos años, entre las que destaca utilizar todos los medios y recursos a nuestro alcance para poder salir de esta situación en la mejor posición o, por lo menos, en la menos mala posible. Entre dichas medidas está la revisión de nuestra contratación bancaria, y, sobre todo, ver si se ajusta a los parámetros exigidos por la última jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y si ello puede permitirnos recuperar cantidades indebidamente pagadas, así como rebajar la presión financiera de nuestras empresas. Bueno, entrando ya en materia, sí quería en primer lugar exponer un poco los antecedentes y las características de la tan comentada cláusula suelo, sobre la que se han escrito pues, ríos de tinta y no pocas sentencias polémicas e incluso contradictorias. Bien. Como decía, después de años apareciendo noticias en distintos medios, creo que todos más o menos sabemos lo que es la cláusula suelo. No obstante, sí que es importante partir de un concepto claro. En principio, la podríamos definir como una estipulación contenida en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria e interés variable, que establece un límite mínimo, denominado suelo, al interés que debe pagar el prestatario, con independencia de que el tipo de interés de referencia descienda por debajo de ese mínimo. Bien, recordemos que en los préstamos hipotecarios de interés variable normalmente se contemplan dos fases. En la primera se aplica un tipo de interés fijo durante un determinado periodo de tiempo y en la segunda, tras el citado periodo y hasta el final del contrato, comienza a operar lo que se llama el tipo de interés variable. Bien, para determinar cuál es ese tipo de interés, los contratos establecen un índice de referencia, normalmente suele ser el Euribor, al que se le adiciona un diferencial y entonces tenemos el interés a pagar. También se pueden utilizar otros índices oficiales que aparecen en la orden ministerial de 2011, como puede ser el IRPH, que últimamente también han habido sentencias interesantes respecto a este índice de referencia.
Bien, la cuestión es que dichas cláusulas de suelo se han venido imponiendo por las entidades financieras en contratos que se denominan de adhesión, es decir, sin permitir que el prestatario negocie su contenido y además en la práctica ha generado un desequilibrio económico entre las partes, sobre todo en los casos en los cuales el cliente tiene la condición de consumidor y por lo tanto en esos supuestos muchas veces las cláusulas pueden entenderse como abusivas. Junto a esa cláusula suelo, las entidades financieras, como una aparente contraprestación, han incorporado en dichos contratos una cláusula techo, y creemos que determinaría un límite máximo en cuanto al tipo de interés, pero esas cláusulas techo en principio no han tenido una aplicación en la práctica, ya que han estado situadas en torno a un 12 o un 15% y los tipos de mercado habituales no han alcanzado ni se han aproximado a dichas cifras. Por lo tanto, verdaderamente ahí sí que ha habido un desequilibrio entre las partes. Bien, para comprender un poco la evolución jurisprudencial de las cláusulas suelo, tenemos que atender a tres fuentes normativas fundamentales. En primer lugar, la legislación en materia de condiciones generales, la legislación en materia de consumo y la legislación bancaria. Bien. Empezando por la legislación en materia de condiciones generales, tenemos que la norma está contenida en las condiciones generales, en la Ley de Condiciones Generales de Contratación, que traspuso una directiva comunitaria, la 9313, y en los artículos 1 y 2 de dicha ley establecen las condiciones generales, lo que son condiciones generales, el concepto y los sujetos que son parte de la relación contractual. En cuanto al ámbito objetivo, habla de que son condiciones generales, aquellas cláusulas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, en este caso las entidades financieras, y que tengan como finalidad ser incorporadas a una pluralidad. En cuanto al ámbito subjetivo, las condiciones generales, la normativa sobre condiciones generales se aplica tanto a los contratos que estén suscritos entre un profesional y cualquier persona física o jurídica, y teniendo en cuenta también que se aplican en los supuestos en los cuales el contratante, el cliente, pueda ser también un profesional sin necesidad de que actúe en el marco de su actividad. ¿Vale? Entonces, tenemos que, por una parte, la entidad financiera, que sería el profesional que se dedica a comercializar ese préstamo, pero en cuanto a la parte contratante, el sujeto, el titular, el prestamista, el prestatario, perdón, puede ser o no empresario, no es necesario que sea consumidor. Bien, el artículo 5 establece una serie de requisitos en su incorporación, es decir, que sea firmada por las contratantes, que haya una referencia a las condiciones generales incorporadas, que se exprese o se informe expresamente de su existencia y que haga, que haga referencia a las condiciones generales y que se facilite un ejemplar de las mismas. Bien, la citada ley también incluye una previsión específica en el artículo 7 que dice que no quedarán incorporadas las que no haya tenido el adherente, o sea, el cliente no haya tenido oportunidad real de conocer de una manera completa al tiempo de la celebración del contrato, y luego las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras y incomprensibles. ¿Vale? Por lo tanto, como conclusión, dijéramos, la Ley de Condiciones Generales de Contratación tiene un mero carácter formal, es decir, establece un control meramente formal y garantiza que el potencial cliente pueda conocer las condiciones antes de firmar el contrato, pero no exige que el futuro contratante conozca y entienda el alcance de esas cláusulas impuestas. ¿Vale? El segundo bloque normativo, dijéramos, es la legislación en materia de consumo. La legislación en materia de consumo se refiere, viene regulada en la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, y aquí se establece una protección adicional en atención a las características de los consumidores. Bien, el concepto de consumidor está establecido en la propia ley y habla de son consumidores las personas físicas que actúan con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, pero aquí también contempla la posibilidad de que existan consumidores que sean personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro, siempre y cuando estén actuando en un ámbito ajeno a la actividad comercial. Esta ley también se refiere a los contratos de adhesión que hemos comentado antes, ¿vale? Suscritos, pero suscritos con consumidores.
habla de que sean cláusulas no negociadas individualmente y en ese caso establece una serie de requisitos. En primer lugar, establece que deben contemplar esas cláusulas una concreción, claridad y sencillez en la redacción, es decir, sin referencias a normativas, es decir, con una posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos normativos o documentos que no se estén facilitados junto con la documentación contractual. Y habla también de la accesibilidad y legibilidad. Esto es lo que todos siempre hablamos de la letra pequeña de los contratos. En el caso concreto, este artículo lo que regula es el tamaño también de la letra, es decir, que no tiene que ser inferior al 1,5 milímetros o que en los casos en los cuales hay un insuficiente contraste entre el fondo y hace dificultosa la lectura, pues no se cumpliría el requisito de legibilidad. Y también habla de la buena fe y el justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes, que en su caso, pues bueno, excluiría la utilización de las cláusulas abusivas. En la ley también hay otras cautelas adicionales en cuanto a los notarios y registradores, pero lo que interesa y lo importante es que el artículo 82 establece el concepto de cláusula abusiva. El concepto de cláusula abusiva lo define como una estipulación redactada unilateralmente por el empresario y cuya inclusión en el contrato se provoca en perjuicio del consumidor un desequilibrio de sus derechos. Bien, el carácter abusivo de la cláusula evidentemente se tiene que apreciar también teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes y servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración. También establece un elenco en cuanto a que en todo caso se consideran cláusulas abusivas, pues bueno, las que figuran ahí, las que vinculen el contrato a la voluntad del empresario, las que limiten los derechos del consumidor y usuario, las que determinen la falta de reciprocidad en el contrato o las que impongan al consumidor garantías desproporcionadas. Bien. La directiva comunitaria 9313 establece, dijéramos, una definición similar en todo este aspecto y por lo tanto no vamos a incidir en eso. Bien, por lo tanto, lo que sí que tenemos que concluir en primer lugar es que las cláusulas impuestas en esos contratos de adhesión, ¿vale? En los contratos de préstamo deben superar no solamente el control establecido en la Ley de Condiciones Generales de Contratación, que hemos visto al principio, que tiene un carácter más formal, sino también otro adicional, en el caso de consumidores, que es el contenido de la Ley de Consumidores y Usuarios, ¿vale? Para determinar si el carácter es abusivo o no es abusivo o si resultan contrarias a la buena fe y generar un desequilibrio entre las partes. Bien, el último bloque normativo que dijéramos podemos utilizar para en los casos de cláusulas suelo, o bueno, en general, condiciones generales de la contratación en el ámbito financiero, es la legislación bancaria. Bien, la legislación bancaria se establece una tutela específica para la prestación de servicios financieros, que está contenido en la orden ministerial de 28 de octubre del 2011, y que regula unos deberes de información precontractual a cargo de las entidades financieras. Concretamente, establece pues, la obligación de proporcionar una copia de las cláusulas suelo y techo en un anexo a lo que se denomina la ficha de información personalizada, que es la ficha FIPER, y debe contener tanto el interés mínimo y máximo a aplicar como la cuota de amortización mínima y máxima. Bien, esta ficha de información personalizada, a la que luego nos referiremos al hablar de la sentencia de 11 de marzo del 2020, que es, dijéramos, un poco la base en la cual se fundamenta tanto la sentencia de primera instancia como la del Tribunal Supremo, también debe incluir esta ficha una especial referencia a las cuotas periódicas a satisfacer por el cliente en diferentes escenarios de evolución de tipos de interés, los niveles máximos y medios, mínimos de los tipos de referencia. Bien, pues cerrando ya lo que es el bloque normativo, evidentemente en los últimos años ha habido mucha polémica en cuanto a las cláusulas suelo, ha habido una evolución jurisprudencial que básicamente yo he recogido en 4 sentencias, hay muchas otras, pero 4 que dijéramos marcan un poco los hitos. Todo esto ha venido motivado evidentemente por la imposibilidad de los clientes de beneficiarse de las bajadas de tipo de interés y ha generado multitud de demandas a los tribunales que ha habido unos cambios jurisprudenciales importantes que, bueno, en algunos aspectos han perjudicado a algunas personas que fueron pioneras en el inicio de las demandas interpuestas y que luego, pues bueno, se podrían haber beneficiado de cuál ha sido luego la evolución jurisprudencial.
Bien, el objetivo fundamental, evidentemente, de todas estas demandas era que se declarase nula la mencionada cláusula y se devolviera las cantidades indebidamente cobradas. Bien, comenzando por la primera, la famosa sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013. Esta sentencia resolvió un procedimiento iniciado por Ausbank contra varias entidades bancarias, BBV, Cajamar, Caja Rural, pero fue una demanda, evidentemente, como la presentó Ausbank, fue una demanda colectiva, una demanda de una asociación de usuarios alegando que las cláusulas suelo eran abusivas. Bien, ¿qué dice el Tribunal Supremo en ese aspecto? Pues el Tribunal Supremo dice que en principio las cláusulas abusivas no son abusivas, las cláusulas suelo no son abusivas pues, per se, ni resultan inusuales ni extravagantes, sino que se atienden a una práctica tolerada a lo largo del tiempo. También nos dice que no es necesario que exista un desequilibrio económico, por lo tanto, su uso es permitido aunque no existan cláusulas techo. Y, pero sí que establece que esas cláusulas deben cumplir los requisitos de transparencia establecidos en los artículos 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación que hemos comentado y, evidentemente, los requisitos de información y transparencia precontractual establecidos en la normativa bancaria. Bien, también define, dijéramos, un poco qué es una cláusula predispuesta o dentro de lo que son los contratos de adhesión. Dice que debe considerarse como esa cláusula cuando el consumidor no puede influir en la supresión de la misma en su contenido o en el contenido del contrato. Es decir, que tiene dos opciones, o se adhiere a contratar con dicha cláusula o debe renunciar a contratar. ¿Vale? Y precisa también que no es necesario, o sea, no se puede entender que la cláusula no es predispuesta si por el mero hecho de que haya habido una negociación de otras cláusulas dentro del contrato o haya elegido entre una pluralidad de ofertas. Bien, la cuestión es que el Tribunal Supremo establece que el control de transparencia no debe ser puramente formal, sino material. Y debe recaer sobre el conocimiento y la comprensión del contenido de la cláusula. Es decir, no se puede limitar a la entrega de cualquier documento en el que conste la estipulación, en el que conste la cláusula suelo, sino que debe procurar que el consumidor tenga una información adaptada a sus necesidades de comprensibilidad. ¿Vale? Y además añade que debe comprender el alcance de la cláusula, así como el impacto económico que es susceptible de generar en el contrato. ¿Vale? Estamos hablando siempre de las cláusulas suelo en los casos de consumidores y en este supuesto, pues bueno, la misma línea la mantiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, en la sentencia de 30 de abril de 2014, que habla siempre de que no puede reducirse ese control a un plano formal y gramatical, sino que debe tratarse de una información completa y textualmente dice que de forma que un consumidor pueda prever sobre la base de criterios precisos y comprensibles las consecuencias económicas. En el caso de que no cumpla eso, pues hay una falta de transparencia y, por lo tanto, se puede declarar la abusividad de la cláusula. Bien, la doctrina apunta a otras cuestiones, como por ejemplo pues, que hay que incluir también informar sobre la evolución previsible en los tipos de interés y su posible repercusión, pero bueno, eso ya supongo que con el tiempo se irá construyendo, se irá incluyendo en la jurisprudencia. Bien, el caso concreto de la sentencia está en el 9 de mayo de 2013, nos dice el Tribunal Supremo que las cláusulas suelo que estaban incorporadas en esos contratos no cumplían los requisitos de transparencia por una falta de información suficiente, por falta de claridad, porque estaba entre una abrumadora cantidad de datos y que no se podían, diluían la atención del consumidor y había una ausencia total de simulaciones de distintos escenarios de evolución de los tipos de interés y había una inexistencia también de un coste comparativo con otras opciones que pudieran desarrollarse. Bien, ahí en cuanto a lo que dijéramos, la parte de transparencia, que estamos hablando de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, pero las cláusulas tienen que analizarse también desde el punto de vista de la abusividad. Como comentábamos antes, el artículo 82 de la Ley de Consumidores y Usuarios establece esas circunstancias de que la cláusula tiene que ser incorporada mediante una negociación previa, que haya sido incorporada en contra de las exigencias de la buena fe, que cause un desequilibrio. Todas esas son cuestiones que el tribunal también analiza en el marco de la sentencia y establece también
que es preciso que se genere un desequilibrio entre las prestaciones del contrato para poder declararla abusiva. En una primera instancia, luego veremos cómo evoluciona el tribunal, dice que no siempre ocurre cuando se incluyen estas cláusulas suelo y establece que la falta de transparencia no supone necesariamente que sean desequilibradas, sino que como criterio de valoración hay que establecer el desequilibrio que se produce, es decir, el reparto real de riesgos en la variabilidad de los tipos de interés. Lo que sí que precisa es que las cláusulas suelo lo que dan es cobertura exclusivamente a los riesgos de la entidad financiera, porque regula, dijéramos, las oscilaciones o lo protege de las oscilaciones a la baja y convierte lo que es un tipo nominalmente variable al alza y a la baja en un tipo exclusivamente variable al alza. ¿Vale? Las conclusiones del Tribunal Supremo, en principio, establece que las cláusulas suelo que analizó de estas entidades financieras tenían carácter abusivo y declaró la nulidad parcial de los contratos y condenó a las entidades a eliminarlas de sus contratos y abstenerse de usarlas en el futuro. Pero también declaró, y este es el aspecto un poco más polémico que generó en su día, es que la sentencia no tenía carácter retroactivo y, por lo tanto, no afectaba ni a situaciones resueltas definitivamente por resoluciones judiciales, con fuerza de cosa juzgada, claro, y ni a los pagos efectuados con anterioridad a su fecha. Es decir, limitó los efectos a partir del 9 de mayo del 2013. Bien, ahora veremos luego qué es lo que ha sucedido. Luego hay dos sentencias, la del 24 y 25 de marzo del 2015, que en principio también es una acción, la del 24 de marzo es una acción también colectiva planteada por Ausbank. El tribunal básicamente aquí añade algunos aspectos complementarios respecto al control de transparencia cuando se está ejercitando una acción colectiva, una acción por una asociación de usuarios como es Ausbank, y habla del concepto de consumidor medio, de que se debe entender un poco la comprensibilidad. Para esos efectos de esos requisitos de comprensibilidad, pues lo que puede entenderse como un consumidor medio. ¿Vale? Aquí avanza también y dice que la falta de transparencia de la cláusula suelo siempre ocasiona un desequilibrio en perjuicio del consumidor, con lo cual va evolucionando en el criterio de protección del consumidor. La sentencia del 25 de marzo, la del día siguiente, simplemente aporta, dijéramos, alguna claridad respecto a las acciones individuales. Dice que no es trascendente a efectos de la falta de transparencia si la demanda que se ha interpuesto ha sido por una organización de usuarios o ha sido a nivel individual por algún prestatario perjudicado. Bien. ¿Qué ocurre con el tema cuando se declara el carácter abusivo de la cláusula? Bien. El carácter abusivo de la cláusula tiene como consecuencia principal la nulidad radical del pleno derecho y la consiguiente supresión de la misma del contrato, con el fin de restablecer las prestaciones entre las partes. Así lo declara también la Ley de Consumidores y Usuarios. Dice que las cláusulas abusivas sean nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. ¿Vale? La cuestión es que hay que ver si esas cláusulas abusivas permiten o no permiten que el contrato siga siendo obligatorio por las partes sin esas cláusulas. ¿Vale? Si el contrato puede subsistir o no sin dicha cláusula. Porque si el contrato no puede subsistir, se produce la nulidad total del contrato y el reembolso de las prestaciones por ambas partes, lo cual, pues, evidentemente, no sería muy favorable al consumidor. ¿Qué ocurre también respecto a la apreciación o el análisis? Pues bueno, en derecho procesal civil está el principio de justicia rogada, que quiere decir que lo que no se pida pues no se puede conceder, y lo que sí que establece tanto el Tribunal Supremo como la jurisprudencia comunitaria es que los tribunales pueden y deben apreciar de oficio esa nulidad en las cláusulas. Incluso la jurisprudencia va más allá y establece que hay un verdadero deber por parte de los tribunales para intervenir declarando esa nulidad de las cláusulas. Con lo cual, aunque las partes bueno, evidentemente el prestamista, que es el único que le interesa que se declare la nulidad, no lo haya declarado, el juez sí que puede apreciarlo de oficio y debe apreciarlo de oficio. Bien, como hemos dicho, la nulidad no afecta en principio a la subsistencia del contrato, eso está claro. El contrato seguirá siendo obligatorio siempre y cuando pueda subsistir sin dichas cláusulas. La cláusula suelo, evidentemente, sí que el contrato puede subsistir sin esa cláusula. Si estuviéramos hablando de otras cláusulas, como otras cláusulas que sean objeto fundamental del contrato, pues no podría subsistir. Se aplica lo que se llama el principio de conservación del contrato.
La cuestión fundamental o las dudas es que la nulidad parcial no aparece regulada en el Código Civil, pero sin embargo la jurisprudencia sí que en ocasiones se ha pronunciado y ha establecido que el principio, dijéramos, de que lo inválido no vicia lo válido, ¿vale? Entonces debe procurarse mantener la eficacia del negocio jurídico en su integridad y, bueno, si no es posible, pues eliminarlo, pero ese es el principio de conservación del contrato, ¿vale? Por tanto, la eliminación de la cláusula suelo no conlleva la nulidad del contrato, es lo que tenemos que tener sobre todo en cuenta. ¿Qué pasó con la sentencia del 9 de mayo del 2013? Pues bueno, el tema de que la petición, evidentemente, había una petición de la restitución de los intereses indebidamente pagados y ahí es cuando surge el problema de la retroactividad. La nulidad radical produce la carencia de efectos de la cláusula, con lo cual, en principio, la sentencia del Supremo todos consideramos que debería haber reconocido ese efecto retroactivo y la devolución de las cantidades. Esta situación ha sido bastante controvertida hasta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 16 de diciembre del 2016, porque la sentencia de 9 de mayo del Supremo establecía la nulidad, que la nulidad tenía una eficacia limitada y no retroactiva, y varias sentencias posteriores del Tribunal Supremo lo ratificaron. Bien, la cuestión fundamental es que esa limitación de los efectos de la sentencia, el Tribunal Supremo lo fundó en razones de orden público y económico y dijéramos pues, que por los graves problemas que podía causar el sistema financiero. Evidentemente, eso no son razones estrictamente jurídicas, sino pues, más razones económicas, razones que podrían considerarse socioeconómicas o políticas, pero desde luego no eran razones jurídicas. Entre otras cosas, pues la regla general es lo que se denomina la restitución íntegro, la nulidad radical es la carencia absoluta de efectos. Sin embargo, distintas audiencias provinciales estuvieron reconociendo esos efectos retroactivos, con lo cual la jurisprudencia la jurisprudencia fue contradictoria y hubo bastante discusión al respecto, hasta que surgió pues, bueno, la sentencia que hemos comentado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declara incompatible con el derecho de la Unión Europea la limitación de esos efectos restitutorios, ¿vale? Es decir, le dice al Tribunal Supremo, eso de limitar los efectos y ponerlos a partir solamente de la fecha de la sentencia no es válido. Lo que es nulo y lo contrario pues equivale a privar a los consumidores que hayan contratado antes de dicha fecha pues una serie de ventajas y eso no es ajustado. Bien, los tribunales españoles a partir de entonces, incluido el Supremo, han aplicado esa extensión de los efectos, dijéramos, han dejado de aplicar la limitación de los efectos y, por lo tanto, la conclusión, y esto sí que es una vía cerrada, es que hoy en día no cabe duda de que es procedente la restitución de todos los intereses pagados indebidamente en virtud de una cláusula suelo sin ninguna limitación de tiempo. Bien, ¿qué ha ocurrido con las cláusulas suelo cuando intentaban los empresarios anularlas? Bien, evidentemente las cláusulas suelo también se han incorporado en contratos en los que el prestatario no es un consumidor, sino era un empresario, tanto a nivel persona física como a nivel persona jurídica. Y, evidentemente, esas estipulaciones también se incluyen en contratos de adhesión, ¿vale? Por lo tanto, quedan sometidas al control de incorporación de los artículos 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación, pero en este caso la tutela tiene un alcance menor que la del consumidor, porque no podemos aplicar la Ley de Consumidores y Usuarios, ¿vale? Entonces, aquí no es preciso demostrar que el futuro contratante tiene una comprensión real y verdadera del impacto económico, sino únicamente cumpliendo una serie de requisitos formales de entrega de información al adherente, se entiende ya cumplida dicha obligación. El concepto de cláusula abusiva es exclusivo de las relaciones de consumo, ¿vale? Así lo establece también el Tribunal Supremo en la sentencia de 3 de junio del 2016. Es un caso en el cual el prestatario invierte el capital en la adquisición de un inmueble que está destinado a una actividad profesional y nos fija la doctrina de que no queda amparado por la protección frente a las cláusulas abusivas. En este caso, el tribunal dice que desestima la pretensión, dice que la cláusula supera el control de incorporación porque ha quedado acreditado que hubieron negociaciones entre las partes y que la prestataria fue informada de la cláusula suelo
y se le advirtió tanto del funcionamiento como de las consecuencias. Sin embargo, en esta sentencia hubo un voto particular del magistrado Francisco Orduña Moreno, que se mostraba partidario a no excluir a los no consumidores de ese control de transparencia de la Ley de Consumidores y Usuarios, basándose principalmente en la falta de pericia de determinados contratantes, que pueden, independientemente de su condición, porque un no consumidor puede también carecer de conocimientos técnicos básicos para entender el contenido financiero del préstamo. Bien, el Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias que confirman íntegramente ese pronunciamiento. En 2017, 20 de enero del 2017, el 18 de enero del 17. Bien, en definitiva, la línea jurisprudencial que ha establecido el Tribunal Supremo es la de declarar la improcedencia y declarar abusiva una cláusula suelo cuando el prestatario es un adherente no consumidor, es un empresario o un profesional. Pero no obstante, del Tribunal Supremo del 2017 estableció también en 3 sentencias en enero, las 3 en enero, curiosamente el 18, el 30, ¿vale? Sí, el 18, el 20 y el 30. Confirma esa doctrina establecida en la sentencia del 3 de junio, pero sin embargo dice que los no consumidores pueden obtener una protección a través del control de transparencia, o sea que no pueden obtener la protección a través del control de transparencia de segundo grado que denomina, dijéramos, pero en su defecto sí que pueden obtener una protección a través del control de incorporación y a través del control de contenido. Bien, el control de incorporación lo regula además diciendo que tanto si el contrato se suscribe entre empresarios o profesionales como si se celebra con consumidores, las condiciones generales pueden y deben ser objeto de control por la vía de su incorporación y vuelve a hacer referencia a los artículos 5 y 7, el 5 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación, cuando habla de la transparencia, claridad, concreción, y del 7, que dice que no quedarán incorporadas las que no haya tenido el cliente oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato. La segunda fórmula, el segundo camino, dijéramos, que nos marca el Tribunal Supremo para la protección de los no consumidores es el control de contenido. Y evidentemente hace una referencia en cuanto a que entre profesionales el contrato o la cláusula, entre profesionales estamos hablando de la entidad financiera y el empresario o el prestatario que está contratando la financiación, pues dice que entre empresarios o entre profesionales puede ser declarada nula por las normas generales de la nulidad contractual, evidentemente. Atienden esto al principio de la buena fe contractual, contenido en los artículos 1255 y 1258 del Código Civil, y el tribunal considera que dicho principio de la buena fe contractual tiene una virtualidad especial para expulsar las cláusulas del contrato cuando estas sobre todo producen un efecto sorprendente y contrario a las expectativas que se habían generado en el cliente. Es decir, habla de la posibilidad de que es contrario a la buena fe, pues intentar sacar una ventaja de la disposición de las cláusulas que puedan estar ya establecidas como predispuestas en un contrato de adhesión. Y bien, en los 3 casos enjuiciados en que hemos comentado, el Tribunal Supremo no considera que se haya vulnerado el control de incorporación ni concurra mala fe y desestima las demandas. Asimismo, nos dice también que el control de incorporación no tiene el mismo nivel de exigencia que el control de transparencia que denomina, dijéramos, de segundo grado, que es el de los consumidores. Y, bueno, nuevamente volvemos a tener un voto particular del magistrado Orduña Moreno. Muchas veces los cambios jurisprudenciales van evolucionando a través de votos particulares. Y, en este caso, el magistrado Orduña nos dice que no puede afirmarse que existan 2 posibles grados de transparencia, es decir, una transparencia formal o inmaterial, sino que el control de transparencia debe ser único. ¿Vale? Y básicamente esa es la postura también que mantiene la doctrina, que dice que debe haber un único control de transparencia y que debe aplicarse tanto a los contratos celebrados con consumidores como con profesionales y empresarios. Bien, del examen básico un poco de la jurisprudencia recaída, vemos que en ocasiones el Tribunal Supremo habla de control de transparencia como un paso previo al control de contenido, como hemos comentado, es decir, dice que hay que realizar 2 juicios, uno de transparencia primero y luego otro, una vez haya tenido resultado negativo, pues un segundo juicio para determinar si ha dado lugar a un desequilibrio de las partes, pero en otras habla, sin embargo, de un único juicio de transparencia.
Bien, estas cuestiones que pueden parecer contradictorias, pues bueno, van evolucionando con el tiempo. Los profesionales tenemos que ir adaptándonos un poco a los criterios que marca el Tribunal Supremo, pero bueno, al final, al cabo de los años, pues llega a una conclusión. Bien, de todas formas, tanto si hay que hacer un doble juicio como si se trata de un único juicio, siempre hay que atender a las circunstancias en concreto del caso que estemos analizando. Mi opinión, evidentemente, se acerca más a las manifestadas por el magistrado Orduña Moreno, porque evidentemente se produce una mayor protección, dijéramos, de los no consumidores, que también, pues, en ese aspecto merecen una protección específica. Bien, en cuanto a la sentencia del 11 de marzo del 2020, de este año, salió pues eso, un par de días antes del estado de alarma por el Tribunal Supremo, debemos plantearnos qué aporta esta sentencia. Bien, esta sentencia, el supuesto de hecho, digamos, es una demanda de juicio ordinario interpuesta por un empresario contra la banca corporación bancaria, en la cual se solicita en primer lugar la nulidad de la cláusula suelo. Había una cláusula suelo que establecía un tipo de interés mínimo de un 6,5%. Se solicita también que se abstenga de aplicarla en el futuro y a restituir las cantidades abonadas por el empresario a la entidad financiera. Bien, se trataba de un préstamo con finalidad claramente empresarial, era un empresario individual que estaba financiando la adquisición de una licencia municipal de taxi de Madrid. Y bien, el juzgado de primera instancia declaró que la no incorporación de la estipulación suelo, manteniendo el contrato su eficacia por el resto de condiciones y condenó a no aplicarla en el futuro a la entidad financiera y a restituir el exceso de las cantidades indebidamente percibidas por la citada cláusula. Bien, el argumento de la sentencia de primera instancia se fundamenta básicamente en que la cláusula litigiosa no superaba el control de incorporación, porque al no haber cumplido el banco las obligaciones administrativas de transparencia, no cumplía ese control de incorporación. En este caso en concreto, quedó acreditado que no se había incorporado la ficha FIPER, la ficha de información personalizada, y por lo tanto ni se había advertido tampoco el notario de la específica existencia de la cláusula suelo y considera que los prestatarios no tuvieron la oportunidad real de conocer que el préstamo estaba sujeto a una limitación de la variabilidad del tipo a la baja. ¿Vale? Por lo tanto, declaró la no incorporación de la cláusula y le condenó a devolver las cantidades cobradas. Bien. Esa sentencia fue recurrida en apelación, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de apelación, confirmó la sentencia y luego llega el recurso de casación porque la contienda llega al Supremo. Bien, ¿qué dice el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo, en principio, dice que en los contratos celebrados bajo condiciones generales de contratación, en los que los adherentes, los clientes, no son consumidores, no resultan procedentes los controles de transparencia y abusividad, sino únicamente el control de incorporación. Perfecto. Es decir, excluye evidentemente la legislación de consumidores y usuarios, pero sí que reconoce el control que puede haber de los no consumidores a través del control de incorporación. Bien, también ante las alegaciones que formuló la entidad financiera referentes a que la Audiencia Provincial había aplicado un control de transparencia solamente reservado a consumidores, dice que no, que la Audiencia Provincial no ha realizado ese control de transparencia porque es consciente de que los demandantes no son consumidores. ¿Vale? Entonces, ratifica la posición de la audiencia y hace una referencia a su sentencia de mayo de 2013, estableciendo que, de forma rotunda, que el derecho nacional, tanto si el contrato se suscribe entre empresarios y profesionales como si celebra con consumidores, las condiciones generales pueden ser objeto de control por vía de su incorporación. Y hace especial hincapié en que el contratante no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa el contenido de la cláusula al tiempo de la celebración del contrato. Pero a su vez perfila ese control de incorporación y nos dice que la jurisprudencia de la Sala no se limita a definir el control de incorporación a la mera comprensibilidad gramatical. Es decir, establece que era, digamos, ese plano formal que había alegado la entidad financiera, sino que para que la condición general supere el control de incorporación, no solamente debe tratarse de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita la comprensión gramatical, sino que haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato
dicha cláusula. Con lo cual, al margen del requisito de la posibilidad de conocimiento, establece que ese control de inclusión o de incorporación es fundamentalmente un control de cognoscibilidad. ¿Vale? También se pronuncia el Tribunal Supremo respecto a la buena fe contractual, y ya que el recurrente, la entidad financiera, alegó una falta de diligencia al empresario para conocer las consecuencias económicas y jurídicas de la citada cláusula. Pero en este aspecto, dijéramos, el Tribunal Supremo no entra a valorar, sino que simplemente afirma que lo decisivo en esta sentencia, en este caso, fue que el banco incumplió los deberes de información precontractual que le imponía la orden de 2011, y en concreto, pues bueno, lo que comentamos de la ficha FIPER. Y respecto a la buena fe, dijéramos, solamente establece que hay que tener en cuenta los artículos 1258 y 57 del Código de Comercio, porque tiene virtualidad, el principio general de buena fe tiene virtualidad para expulsar esas cláusulas del contenido contractual, pero dijéramos no se pronuncia en el caso concreto. Por tanto, tenemos lo que son las conclusiones de la sentencia y lo que nos marca esta línea. Pues en principio hay que tener claro que no es suficiente que la cláusula sea clara, sino que es necesario el conocimiento de la misma por parte del prestatario. Esta sentencia también matiza una de 20 de enero del 2017, en la cual el magistrado Vela Torres ya estableció un criterio respecto a la mala fe, diciendo que solo la mala fe anula las cláusulas suelo impuestas a empresas, y matiza ese contenido y ese criterio y sienta jurisprudencia. Ya tenemos dos sentencias que van en la misma línea, pero también deja claro que, de momento, advierte el ponente, no sabemos si es una llamada a navegantes para que la Administración se implique, el legislador se implique en el aspecto, pero dice que de momento ni el legislador comunitario ni el español han dado el paso de ofrecer una modalidad especial de protección al no consumidor. Dijéramos, ahí pasaríamos un poco la reflexión de si verdaderamente tiene que haber una normativa específica en ese aspecto, y se remite simplemente a la legislación civil y mercantil para respetar, dijéramos, la buena fe y el justo equilibrio de las prestaciones entre las partes. La sentencia caracteriza de una forma más precisa el control de incorporación. Habla de la información precontractual, las obligaciones administrativas, porque están reguladas en una orden ministerial, de la ficha de información personalizada y sobre todo, ya diferencia de una forma más precisa lo que es el control de transparencia, solo aplicable a consumidores, y el control de incorporación, que es pertinente respecto a cualquier contratante, sea consumidor o no sea consumidor. Por lo tanto, ratifica el tema de que tanto si se suscribe con empresarios o profesionales como si se celebra con consumidores, tiene que ser el único control, el principal control es el control de la incorporación, de los artículos 5 y 7, transparencia, claridad, concreción, que hemos comentado. Y, bueno, podemos valorar o reflexionar un poco sobre si esto ya es una vía cerrada. Bueno, el Tribunal Supremo cuenta con una amplia colección de autos de rechazo de recursos de casación que estaban presentados por pequeños empresarios autónomos que habían basado los argumentos sobre todo en el principio de transparencia. Hay una confusión terminológica en todo este aspecto, porque estamos hablando de control de transparencia en unas ocasiones, en otras de segundo control de transparencia, inclusión, incorporación. Pero bueno, la cuestión es que el Tribunal Supremo ha venido denegando la mayoría de los casos el amparo solicitado por empresarios y pymes, sobre todo porque venían alegando el principio de transparencia, pero desde una perspectiva más de la ley de consumidores y usuarios. Ahora lo que queda claro, desde luego, es que demandar el control de incorporación, digamos, lo que en ocasiones el Tribunal Supremo habla de control de segundo grado, se ajusta a la doctrina jurisprudencial, que también exige que se trate, pues, de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, y que permita una comprensión gramatical normal en el contratante que haya tenido oportunidad real de conocerlo. No sabemos si en el futuro, pues bueno, se ampliará, dijéramos, esa protección o se regulará de alguna forma esa especial protección, pero bueno, de momento son las herramientas con las que contamos. Dijéramos, pelear las dos vías que habíamos comentado, tanto el control de incorporación o inclusión, que lo denomina en ocasiones, como el control de contenido.
pero en base a eso sí que se puede solicitar, se puede conseguir esa nulidad de la cláusula suelo entre empresarios. Lo que es importante, y con esto ya concluyo, es que hay que tener en cuenta sobre todo y valorar los tratos previos, es decir, los tratos previos y las circunstancias concurrentes en cada uno de los casos, porque los adherentes, hay que valorar que los adherentes tuvieran una legítima expectativa de que estaban contratando un préstamo a tipo variable, pero variable al completo, no variable simplemente al alza y fijo en unos determinados límites. Entonces, pues bueno, la cuestión es que habrá que analizar cada uno de los puntos, pero bueno, esta sentencia sí que nos permite una mayor esperanza en cuanto a las posibilidades de obtener la nulidad de las cláusulas suelos y solicitar la devolución de las cantidades indebidamente pagadas. Pues yo ya con esto, Carmen, ya finalizo. Y bueno, si hubiera alguna cuestión, pues gracias por la atención a todos y si hay alguna cuestión, pues ahí está mi correo electrónico, mis datos y bueno, intentaríamos solventarla de la mejor forma posible. Pues, no sé, yo darte sobre todo muchísimas las gracias por todo lo que nos has ido mostrando, súper interesante. Me imagino que a todo el mundo estará ahora haciendo el resumen de sus preguntas para poder hacértelas llegar. Ahí, como hemos dicho al principio, ahí tenéis su correo, isoler@carraucorporacion.com. Como también habéis recibido un correo mío, o sea, el que más fácil reenviar, se os dé, que lo tengáis más a mano, podéis hacérnoslo llegar igual, porque yo se lo hago llegar igual a él para que os pueda contestar. No sé si quieres añadir alguna cosa, yo dar las gracias a todo el mundo, como ya he dicho, hay más webinar, este ha sido súper instructivo porque es una cosa que yo creo que no se sabía en profundidad o no se sabe en profundidad, ¿no? Porque hasta ahora sí que era pues en tema privado, pero no para para las pymes, ¿no, Ignacio? Era una cosa más. Sí, sí, espero de todas formas que no haya sido demasiado denso. No, La no, cuestión es al por contrario. limitaciones de tiempo intentamos concretarlo y hacerlo pues, lo más legible posible. Lo que pasa es que a veces los abogados muchas veces nos complicamos con el lenguaje. Pero bueno, espero que sea instructivo y que sirva para Sí, todas sí, las... yo ya te digo, perdona que te corte, lo he visto muy bien, quiero decirte, yo que no entiendo que no soy abogado y no tengo tanta experiencia como vosotros, pero la verdad es que muy bien, a mí me ha gustado mucho. Y de verdad, todas las cuestiones, Ignacio, encantado de Sí, responderlas. perfecto. Pues nada, Muy con bien. esto damos concluida la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos y como ya os digo, pues mañana posiblemente ya esté colgada, pues así si queréis repasar o si os surge otra cuestión que viendo el vídeo pues podáis decir, ay, pues a esto también le voy a preguntar aparte ¿de acuerdo? Pues muchísimas Perfecto. gracias y lo dicho, nos vemos en el siguiente. Muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.